Ahora les contaré sobre el nuevo emulador del catalizador SK07. La pregunta es, ¿en qué se diferencia de los emuladores de catalizador anteriores? Bueno, este tiene 5 cables, puede funcionar con las llamadas sondas lambda de masa flotante, pero eso se lo contaré más tarde. No tiene reguladores, aunque puede configurarse para cualquier automóvil. Entonces, comencemos con la conexión del emulador SK07. Por lo tanto, tenemos una maqueta de la sonda lambda, una marca de color improvisada de la sonda lambda que corresponde al etiquetado de los automóviles japoneses. Dos hilos negros, uno blanco y otro azul. Los cables negros de esta sonda lambda son para el calentamiento. El cable azul es la señal. El blanco suele ser la masa. Necesitamos encontrar el calentamiento, en otras palabras, el cable de calentamiento del que tomamos la energía. Esto es, el cable que conmutará el arranque y que tendrá constantemente una carga de 12 voltios. Vale decir que se puede determinar de dos maneras. Es decir, medir el voltaje cuando el motor está funcionando, en uno aparecerá, luego desaparecerá, y en el segundo, negro, siempre habrá 12 voltios. O durante el arranque se debe desconectar el conector y medir el voltaje, es decir, en ese pin del conector en el que estarán presentes los 12 voltios, pues de ese tomamos la alimentación. En el caso de Toyota, tomamos la alimentación del cable blanco. En otros términos, está conectado a tierra dentro de la unidad de control. Veamos ahora en qué cable tenemos una potencia de 12 voltios que está constantemente presente. Así que hacemos una medición. Aquí, en este cable tenemos 13,5 voltios en este momento. Se lo mostraré ahora. Entonces, 13 voltios y medio. En el segundo cable, bueno, convencionalmente significa que tendremos 0 voltios. Aquí lo tenemos, 0 voltios. Dicho de otro modo, hay voltaje en ese cable, pero no en el segundo. Desde este, tomaremos la fuente de alimentación para el emulador. Limpiamos el cable de alimentación. Pues ya está. Entonces aquí tenemos 12 voltios. El cable azul es la señal. Lo cortamos. Con lo cual, la esencia de los emuladores es que toma una señal de referencia de la sonda lambda y la corrige de acuerdo con los ciertos algoritmos. Esto significa que la conexión de este emulador es muy similar a la de SK02. O más bien, no solo que es similar, sino que en el caso de Toyota es exactamente igual a la del emulador SK02. Dicho de otra forma, el cable azul del emulador es la entrada de señal, es decir, dirección hacia la sonda lambda. Bueno, no lo aislaré y soldaré muy seriamente, pues este no es el propósito de ese vídeo. El cable amarillo es la salida de la señal procesada hacia la dirección de la unidad de control. Ahora, si la sonda lambda no es funcional, entonces en la mayoría de los automóviles se puede tomar una señal de la sonda lambda delantera. Es decir, este cable azul debe conectarse con la señal de la sonda lambda delantera. Esto se puede hacer siempre que la sonda lambda delantera tenga también una señal entre 0 y un punto. Conectamos la conexión a tierra. El cable negro es el negativo de la fuente de alimentación del emulador SK07. Es este cable negro. La toma de tierra. Y por último se conecta una potencia de 12 voltios. Conectamos. Eso es todo. En principio todo correcto. El cable blanco es libre.
En los automóviles europeos, la marcación de colores sería: dos cables blancos de caldeo. La señal para los automóviles europeos será el cable negro. La conexión a tierra o la señal de voltaje negativo será gris. En algunos autos, especialmente en los estadounidenses, la señal puede diferir 2 voltios y medio, y estos automóviles son Chrysler, Mitsubishi, Dodge. En estos automóviles no conectamos el cable negro a la sonda lambda. En los automóviles Dodge, Chrysler, en la sonda lambda de señal negativa hay 2 voltios y medio. Por lo tanto, en el emulador está previsto el cable blanco. El cable blanco está conectado a la señal negativa de la sonda lambda. El cable negro del emulador está conectado a tierra. Aquí tenemos una conexión a tierra condicional, improvisada. Ya está, conectado. Y en los autos Chrysler, Dodge, la marcación de cables de color de la sonda lambda es como en los coches europeos. Caldeo, 2 blancos. La señal será en negro. Aquí tenemos el azul. Entonces conectamos este emulador a Chrysler. En Chrysler y Dodge para el precalentamiento habrá 2 cables blancos. En lugar del cable blanco, es decir, la señal negativa, tendremos un cable gris. El cable negro estará en lugar del azul, más la señal que interrumpimos. En este emulador se proporciona la capacidad de ajustar los parámetros. Es decir, aquí no hay reguladores. Aquí el ajuste se realiza de una manera algo diferente. A ver, se puede tocar. Accidentalmente toqué el cable blanco de 12 voltios ahora y arranqué el modo de configuración. Se puede ajustar de esta manera o se puede cambiar con el imán. Este emulador tiene el algoritmo más avanzado, por lo que se puede decir que es de los últimos avances en la tecnología en el campo de la emulación de catalizadores. Es capaz de emular la impedancia interna de una sonda lambda. Es capaz de emular el caldeo de la sonda lambda, puede determinar el modo de operación del motor, la carga en el motor según la naturaleza de la señal de la sonda lambda, y muchos otros parámetros en comparación con los emuladores anteriores. El emulador SK07 también puede emular la resistencia interna de la sonda lambda. Hasta que la sonda lambda se caliente, la salida del emulador tendrá una resistencia de salida infinitamente alta. Además, el emulador tiene la capacidad de ajustarse directamente en el automóvil, incluso sin conectar una computadora. El emulador SK07 tiene la capacidad de ajustar los parámetros. Es decir, si por ejemplo es necesario restablecer el consumo de combustible o la configuración de combustible, entonces esto tiene arreglo y es muy fácil. Es necesario cerrar el circuito del cable blanco a 12 voltios por unos instantes, o puede hacerse con un imán, pues aquí en el emulador hay un LED. Bueno, y en el lado opuesto tiene un sensor de campo magnético incorporado. Para ver qué configuraciones están instaladas actualmente en el emulador, debemos acercar brevemente el imán. Acercamos el imán, así. Y ahora miramos. Ahora parpadeo 3 veces. Esto significa que la tercera tabla ha sido seleccionada para el ajuste de la mezcla de combustible. En otras palabras, cuanto mayor es el número de la tabla, tanto el emulador mostrará una mezcla más rica, más voltaje muestra y menos combustible se suministra. En total, en el emulador hay 4 tablas de combustible. Es decir, se pueden elegir. Si se acerca brevemente el imán al emulador, el número de la tabla cambiará. Este parpadeo ahora significa el tiempo de respuesta.
Aquí todo ocurre rápidamente. 1, 2, 3. Ahora la cuarta tabla y de vuelta, ahora será la primera tabla. Aquí vemos que parpadea una vez, lo que significa primera tabla. Acercamos por un momento, aquí está ya en la segunda tabla. Y ahora veámoslo. Estos parpadeos son el tiempo de respuesta. Se puede cambiar, es decir, el modo predeterminado normal, 2 destellos y 2 parpadeos. Bueno, con las tablas de combustible nos aclaramos ya. Para cambiar necesitamos acercar brevemente el imán al emulador. Para cambiar el tiempo de respuesta, debe acercar el imán alrededor de 1,5 segundos. Ahora tenemos el 2. Tiempo de respuesta 1, 2. Acerco el imán por 1,5 segundos. Y vemos, debería haber 3 parpadeos ahora. Ahora cambiado. Y así de vuelta a empezar. Tenemos 4 titileos, lo que significa que la respuesta será muy prolongada. En algunos automóviles en los que la sonda lambda está lejos del motor, es mejor configurar la respuesta más rápida, es decir, un parpadeo. Ahora intentaremos cambiar. Ahí tenemos un parpadeo. Es la respuesta más rápida para la sonda lambda. Con respecto a la configuración de estos emuladores, debajo del vídeo dejaré enlaces sobre cómo configurar estos emuladores. El sentido de la configuración es muy similar al ajuste de los emuladores SK02. El objetivo de la sintonización es lograr correcciones de combustible para las sondas lambda traseras, es decir, por ejemplo, B1S2 o B2S2 que están cerca de cero. Si desea reducir el suministro de combustible, debe aumentar el número de la tabla, es decir, con un aumento en el número de la tabla, el suministro de combustible disminuye. A saber, las correcciones de combustible tienden a ser con un signo menos. Este LED en el emulador tiene una doble función. En un coche con un funcionamiento normal, todavía muestra una mezcla pobre y rica. Si el LED se enciende en el automóvil, entonces la mezcla es rica, es decir, el voltaje en la sonda lambda es mayor que 0,45 voltios. Y si no se ilumina, significa que la mezcla es pobre. Es decir, el voltaje es inferior a 0,45 voltios. Bueno, con respecto a la resolución de problemas, todos los fallos, todos los problemas que pueden surgir con este emulador se resuelven aproximadamente de la misma manera que con el emulador SK02. Debajo del vídeo verá un enlace al emulador SK02 y puede ver una descripción general de los típicos problemas. Si de repente algo no funciona, podemos ver qué hacer en este vídeo. Все, хорош. Vale, está bien. Заморозил. Parpadeo.
Да-да. ¿Es así como debería parpadear? Хаотично. Más rápido. Tiene que parpadear más caóticamente y más rápido.